Lo que está a punto de oír no es solo una nueva versión de una vieja leyenda, sino que puede ser el momento que la gente lleva esperando, susurrando y persiguiendo desde hace más de 2 siglos. Las excavaciones que se están llevando a cabo cerca de Smith's Cove en Oak Island han arrojado pistas que han vuelto a conmocionar al mundo de la búsqueda de tesoros. Pero la verdadera pregunta ya no es simplemente ¿se ha encontrado el tesoro? La pregunta más profunda e inquietante es la siguiente. Estamos a punto de desvelar por fin el mayor misterio de Oak Island. Imagíneselo por un momento. Bajo las inquietas olas del Atlántico, bajo capas de tierra, arcilla y piedra dentada, se han descubierto marcas innegablemente hechas por el hombre. No son aleatorias, no son accidentales, no parecen los restos descuidados de un barco que pasa o los restos dispersos de un asentamiento olvidado. Estos descubrimientos sugieren una intención, una planificación, un diseño. Alguien estuvo aquí hace mucho tiempo y no venía con las manos vacías. Durante décadas, varias generaciones han afirmado que en Oak Island se oculta algo extraordinario, algo tan valioso que quienquiera que lo ocultara construyó elaboradas trampas profundos, pozos, túneles ocultos e ingeniosos sistemas de inundación para guardarlo. Y ahora los nuevos hallazgos que surgen de Smith's Cove parecen hacerse eco de esa misma narrativa, como si la propia isla estuviera confirmando a regañadientes lo que tantos han sospechado todo el tiempo. Lo que hace que este momento sea tan emocionante como escalofriante es el patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que el equipo se acerca más a las respuestas, aparece otra capa de misterio: madera, piedra, fragmentos de metal. Cada descubrimiento parece una pieza de un plano mayor, como si alguien hubiera diseñado hace siglos un rompecabezas destinado a poner a prueba la paciencia y la inteligencia de cualquiera que se atreviera a seguirlo. Se trata de un antiguo tesoro, un alijo de oro, o joyas enterrado en secreto. Está relacionado con los legendarios caballeros templarios, con piratas que desaparecieron en la niebla de la historia, con una civilización olvidada, cuya historia aún no se ha escrito en nuestros libros de texto. O la verdad es aún más asombrosa, algo que podría obligar a los historiadores a replantearse capítulos enteros del pasado. En lo que sigue, conectaremos las pistas que surgen de las excavaciones en Smith's Cove e intentaremos comprender lo que Oak Island puede esconder realmente. Porque una cosa es cierta, no se trata de una excavación más. Esto parece un punto de inflexión. Y si se mira hacia otro lado demasiado pronto, podría perderse la revelación que la gente lleva 200 años persiguiendo. Para entender por qué Smith's Cove es tan importante, tenemos que volver al principio, a finales del siglo XVIII, cuando Oak Island aún no era una leyenda sino simplemente una tranquila isla cubierta de árboles frente a la costa de Nueva Escocia. Alrededor de las 1795, un grupo de adolescentes estaba explorando la isla cuando observaron algo extraño: una depresión circular en el suelo. No parecía natural. El suelo parecía removido. Había marcas cercanas que parecían impresiones de cuerdas. La tierra se había asentado de una forma que sugería una excavación deliberada. La curiosidad venció a la cautela y los chicos empezaron a cavar. A medida que se adentraban, encontraron algo extraordinario: capas de plataformas de madera, espaciadas a intervalos regulares. Cada pocos metros, otra capa. No era un accidente de la naturaleza. Estaba diseñado, construido, planeado. Y así comenzó la leyenda del Pozo del Dinero. A medida que avanzaban las excavaciones, ocurrió algo aún más alarmante. A cierta profundidad, el agua comenzó a entrar con una fuerza alarmante. La inundación fue repentina, poderosa, y aparentemente imposible de explicar por medios naturales. Fue en ese momento cuando Oak Island dejó de ser simplemente inusual y se convirtió en algo completamente distinto. La gente empezó a preguntarse si alguien se tomaba tantas molestias para proteger algo bajo tierra. ¿Qué podía justificar ese esfuerzo? ¿Qué objeto, qué secreto, qué tesoro podía exigir una defensa tan compleja? Esa pregunta ha resonado a lo largo de generaciones. Cada nueva expedición llegaba creyendo que sería la que por fin la respondería. Y aquí es donde Smith's Cove entra en la historia. A diferencia de otras zonas de la isla, Smith's Cove se extiende directamente a lo largo de la costa.
A primera vista parece normal y corriente, solo otro tramo de costa rocosa que se encuentra con las frías aguas del Atlántico. Pero bajo esa costa se encuentra lo que muchos creen que es la clave de todo el misterio. Se cree que Smith's Cove está conectada con el famoso sistema de inundaciones que ha frustrado a los buscadores de tesoros durante décadas. Los expertos creen ahora que el agua de mar no se filtra de forma natural al Pozo del Dinero, sino que puede viajar a través de canales cuidadosamente construidos con piedra-madera y, lo que es más intrigante, fibras de coco. Las fibras de coco no crecen cerca de Oak Island. Su sola presencia sugiere la intervención humana. Tuvieron que ser transportadas desde muy lejos, colocadas deliberadamente. ¿Por qué? Porque la fibra de coco actúa como un filtro natural. Puede ralentizar el flujo del agua y evitar la erosión del suelo. Combinada con capas de piedra y madera, forma un sistema inteligente de drenaje y filtración. La implicación es asombrosa. Quienquiera que construyera este sistema entendía de hidrología, de presión y de cómo utilizar el propio océano como arma. En cuanto alguien excava a suficiente profundidad en el Pozo del Dinero o en los túneles que lo rodean, el agua del mar se canaliza hacia el interior desde Smith's Cove, inundando el lugar de excavación. Funciona como una trampa brillante, paciente y despiadada. Cualquiera que intentara alcanzar el objetivo oculto se encontraría no con una simple barrera, sino con un calculado mecanismo de defensa. Este nivel de ingeniería es asombroso, sobre todo si se sitúa en el contexto de los 1700 o los primeros 1800. En una isla pequeña. En relativo aislamiento. La naturaleza no dispone las piedras en sistemas de drenaje lineales y precisos. La naturaleza no importa fibras de coco. La naturaleza no construye plataformas de madera en capas para soportar la presión hidráulica. Esto no fue al azar, fue intencional. Y si un sistema de túneles de inundación tan sofisticado se construyó simplemente para proteger lo que había debajo, la conclusión lógica es inquietante. Lo que se escondía debía de considerarse de valor incalculable. En los últimos años, a medida que mejoraba la tecnología de excavación y se intensificaban los esfuerzos, surgieron nuevos descubrimientos que dejaron en silencio incluso a los investigadores más experimentados. No se trataba de artefactos menores que pudieran descartarse fácilmente. Eran elementos estructurales enormes, vigas de madera, enterradas a gran profundidad, dispuestas en patrones que sugerían un refuerzo. Piedras colocadas de formas que desafiaban una explicación natural. Fragmentos de metal que insinuaban herramientas, cierres o mecanismos corroídos hace tiempo pero no borrados por completo. Ninguno de estos hallazgos se proclamó de inmediato con certeza. De hecho, hubo dudas porque lo que se estaba descubriendo no encajaba en un relato sencillo. Cada elemento parecía interconectado, parte de un sistema mayor que se extendía más allá de un único pozo o túnel. Parecía menos un escombro aleatorio y más los restos esqueléticos de un diseño cuidadosamente orquestado. Y eso nos lleva a las vigas de madera descubiertas en el subsuelo. Estas vigas no estaban dispersas. Estaban alineadas, colocadas con un propósito. Su tamaño y estado sugerían que estaban hechas para soportar peso y una inmensa presión. No eran soportes temporales. Eran componentes de algo más grande, algo diseñado para durar. Cuanto más descubre el equipo en Smith's Cove, y más allá, más claro queda que el misterio de Oak Island no se basa únicamente en la fantasía, sino en pruebas de inteligencia humana, paciencia y construcción deliberada. La cuestión ya no es si existe algo inusual bajo Oak Island, sino si por fin estamos lo suficientemente cerca como para ver su forma completa. No se trataba solo de trozos de madera podrida. Muchas vigas se encontraron en un estado sorprendentemente bueno, como si hubieran sido especialmente conservadas. La madera estaba colocada recta en una dirección concreta y la distancia entre cada viga también era casi la misma. Si solo hubieran servido para sostener el suelo, no habría sido necesaria tanta precisión. Los expertos intuyeron por primera vez que esas vigas podrían no servir solo de apoyo, sino formar parte de un sistema para proteger un pasadizo o una cámara. Lo que se encontró a continuación ahondó el misterio: la alineación de las piedras. Las piedras no estaban esparcidas como si hubieran caído con el tiempo. Estaban en líneas, en ángulos,
y en algunos lugares tenían exactamente la misma forma. Esto no parecía natural. Algunas piedras estaban colocadas de forma que bloqueaban un camino, mientras que otras parecían redirigir el agua o el movimiento humano en una dirección concreta. Muchos investigadores creían que estas alineaciones de piedras podían ser una especie de sistema de guía que permitía entrar a quienes conocían el camino correcto y confundía a todos los demás. Pero el verdadero silencio se hizo cuando se desenterraron fragmentos de metal durante la excavación. No eran piezas de herramientas modernas. Algunos fragmentos parecían de hierro viejo, mientras que otros mostraban restos de cobre y otros metales. Su forma también era inusual, algunos doblados, otros cortados como si formaran parte de un mecanismo. La pregunta que surge es si no había nada oculto en la isla del Roble. ¿Por qué se encuentran fragmentos de metal a tanta profundidad? Y además, en un lugar donde su conexión con la madera y la piedra es claramente visible. Poco a poco, los investigadores empezaron a darse cuenta de que todas estas cosas no estaban separadas. Las vigas de madera, la alineación de las piedras y los fragmentos de metal parecían formar una especie de sistema de vigilancia, como si alguien hubiera construido primero un camino, luego lo hubiera reforzado y después hubiera colocado trampas u obstáculos a su alrededor. Este sistema no solo servía para esconder el tesoro, sino para protegerlo. Lo más interesante es que con cada nuevo descubrimiento, el equipo tenía que ser aún más cauto. Nadie quería declarar precipitadamente «hemos encontrado el tesoro», porque la historia de Oak Island demuestra que cada vez que se acomete un descubrimiento, el misterio no hace más que profundizarse. Ha habido muchos casos en los que un descubrimiento ha cambiado por completo la comprensión del anterior. Algunos expertos creen que estas estructuras podrían ser la zona inmediatamente anterior al verdadero tesoro, una capa final la más difícil de alcanzar. Este podría ser el lugar donde se guarda el verdadero tesoro. Y por eso el ambiente se volvió de repente tranquilo tras la reciente excavación. No más declaraciones, no más reivindicaciones, solo excavar y esperar. Las pruebas halladas en Oak Island refuerzan una pregunta. Si alguien se tomó tantas molestias, empleó tanta inteligencia y un sistema tan avanzado para ocultar algo, esa cosa no podía ser corriente. Quizá se trate de oro y plata, quizá de documentos históricos, o quizá de algo que podría cambiar la comprensión del mundo. Y este suspense es lo que hace que Oak Island sea lo que es. Cuanto más te acercas a ella, más silenciosa se vuelve, como si decidiera por sí misma cuándo se revelará la próxima verdad. Podría estar relacionada con los caballeros templarios. Cuando durante las excavaciones de Oak Island empezaron a aparecer una tras otra cosas extrañas y avanzadas, surgió una pregunta repetidamente. ¿Se hizo todo esto por un simple tesoro o se esconde detrás una historia mucho más grande y profunda? Aquí es donde entra en juego la teoría de los caballeros templarios, que muchos historiadores e investigadores no se toman a la ligera. Los caballeros templarios no eran gente corriente, eran una poderosa organización religiosa, con inmensas riquezas, conocimientos secretos y una sólida red que se extendía desde Europa hasta Oriente Próximo. Se cree que cuando los templarios fueron atacados y se intentó eliminarlos alrededor de 1300, escondieron sus más preciados tesoros y reliquias sagradas. Algunos creen que entre ellos se encuentran el Santo Grial, documentos sagrados y secretos religiosos. La pregunta es, ¿cómo llegaron estas cosas a Oak Island tan lejos de Europa? Los historiadores creen que los templarios eran bastante avanzados en la navegación marítima. Poseían barcos mapas y un profundo conocimiento de la navegación. Las estructuras de piedra, las alineaciones matemáticas y el avanzado sistema de inundación hallados en Oak Island parecen haber sido creados por un grupo altamente entrenado, lo que refuerza la teoría de los templarios. También se dice que algunos símbolos y marcas en forma de cruz de las piedras se asemejan al arte templario de Europa. Todas estas pistas no prueban nada directamente, pero tantas coincidencias no parecen mera casualidad. Ahora la historia da otro giro a la teoría de los piratas. Muchos creen que si se ocultó algo en Oak Island, no lo hizo un pirata. Un nombre en particular sigue apareciendo: el Capitán Kidd. El Capitán Kidd
Es recordado en la historia como un pirata que saqueó una gran cantidad de tesoros, pero ese tesoro nunca fue encontrado antes de su muerte. Los antiguos mapas piratas, los símbolos codificados y las leyendas mencionan islas en el Atlántico Norte. La ubicación de Oak Island también coincide con la ruta que utilizaban los piratas para viajar. Algunos mapas contienen símbolos que parecen coincidir con las piedras y marcas encontradas en Oak Island. Los piratas solían crear trampas para proteger sus tesoros, fosos falsos, túneles engañosos y trampas de agua. El sistema de túneles de inundación de Oak Island encaja bastante bien con esta idea. El momento también es interesante. La actividad temprana en Oak Island y la época de los piratas se solapan casi por completo. En aquella época había un intenso tráfico desde Europa hacia América. Barcos mercantes, misiones secretas, piratas y exploradores. Es posible que Oak Island no sea la historia de un grupo, sino más bien la intersección de muchas historias. Algunos investigadores creen incluso que las historias de los templarios y los piratas podrían estar relacionadas. Es posible que el tesoro de los templarios cayera más tarde en manos de los piratas o que estos reutilizaran una antigua bóveda religiosa. Por eso las pruebas encontradas en Oak Island a veces parecen religiosas y a veces parecen trampas al estilo pirata. Ninguna teoría ha sido completamente probada, pero una cosa está clara. Lo que se escondía en Oak Island era tan importante que se planificó a escala mundial para ocultarlo. Ya se tratara de reliquias sagradas, documentos religiosos u oro pirata, tal esfuerzo no se llevaría a cabo sin un motivo. ¿Cuántas personas han perdido la vida en Oak Island y por qué se la llama maldita? Siempre que surge la historia de Oak Island, antes que el tesoro nos viene a la mente otra cosa: muerte. Por eso el lugar no solo se considera misterioso, sino también una isla maldita. En los últimos 200 años, muchas personas que vinieron aquí en busca de tesoros han perdido la vida. Algunos murieron por el derrumbamiento de pozos, otros por gases venenosos y otros fueron víctimas de accidentes repentinos. Solo oír hablar de ello produce escalofríos. La creencia más famosa asociada a Oak Island es que el tesoro no se encontrará hasta que mueran 7 personas. Puede parecer una leyenda, pero hasta ahora se cree que al menos 6 muertes de la historia están relacionadas con las excavaciones de Oak Island. Esto hace que la leyenda sea aún más aterradora. Se dice que cada vez que alguien se acerca mucho a la verdad, algo sale mal. Antiguamente, cuando la tecnología no era avanzada, la gente cavaba a gran profundidad sin ninguna precaución de seguridad. Los pozos se derrumbaban de repente, las estructuras de madera se rompían y la gente quedaba enterrada viva. En algunos casos ni siquiera se recuperaban los cadáveres. Más tarde, cuando llegaron los equipos modernos, el peligro no disminuyó. Las bolsas de gas, los túneles inestables y la presión repentina del agua siguen siendo mortales, incluso hoy en día. La población local cree que no se trata de simples accidentes. Dicen que el tesoro se protege a sí mismo, como si alguna fuerza invisible decidiera quién sigue adelante y quién no. Muchos trabajadores han declarado oír ruidos extraños, experimentar repentinas sensaciones de pavor o sentir como si algo les impidiera avanzar. Algunos incluso han dicho que tuvieron pesadillas recurrentes mientras trabajaban en Oak Island. Este temor no se limita a los forasteros. La gente que vive cerca también se mantiene alejada de Oak Island por la noche. Para ellos este lugar no es solo una isla, sino una advertencia. Un lugar donde el precio de la codicia y la curiosidad puede ser muy alto. Y tal vez esa sea la verdad más aterradora de Oak Island. Este lugar te llama, pero no permite que todos vuelvan. Lo que cambió la tecnología moderna. Durante muchos años, la excavación de Oak Island se llevó a cabo casi exclusivamente en la oscuridad. La gente cavaba agujeros basándose en conjeturas en mapas antiguos y en historias. Esto dio lugar a muchos conceptos erróneos, como la idea de que el pozo del dinero lo era todo, o que todo el tesoro estaba escondido en un único pozo. Pero cuando la tecnología moderna entró en Oak Island, toda la perspectiva empezó a cambiar. El mayor cambio llegó con el radar de penetración terrestre GPR. Esta tecnología envía ondas al subsuelo para revelar lo que hay bajo la superficie. Espacios vacíos, roca sólida, madera o agua.
Antes la gente pensaba que todo lo que había bajo tierra era fortuito, pero los escáneres GPR mostraron claramente la presencia de líneas rectas, cámaras y anomalías en muchos lugares. Esto significaba que no se trataba de formaciones naturales, sino de estructuras potencialmente planificadas, lo que echaba por tierra la idea de que Oak Island fuera una isla cualquiera. A continuación se procedió al escaneado, con sonar sobre todo en Smith's Cove y las zonas submarinas. El sonar reveló pasadizos submarinos ocultos, sobre los que antes solo se especulaba. Los túneles de inundación, los desagües de piedra y los canales submarinos dejaron de ser solo historias para convertirse en estructuras visibles en una pantalla. Esto ayudó a los expertos a comprender que la inundación no fue un accidente, sino un sistema diseñado deliberadamente. Lo que antes la gente consideraba mala suerte, la tecnología demostró que era una proeza de la ingeniería. El cambio más práctico se produjo con la moderna tecnología de perforación. Antes, cuando la gente perforaba, no sabía lo que había debajo. A menudo el taladro daba en el punto equivocado y todo el sistema se derrumbaba. Las perforadoras actuales están controladas y pueden extraer muestras sin destruir toda la estructura. Esto permitió a los investigadores comprender la verdadera edad y origen de la madera, el metal y las capas de tierra. En algunos casos, las muestras de perforación revelaron madera de distintos periodos de tiempo, lo que refutó la suposición de que los trabajos en Oak Island solo tuvieron lugar durante una única época. Ahora se cree que la construcción se llevó a cabo en varias fases. La tecnología también hizo otra cosa importante, cambió el centro de atención. Antes toda la atención se centraba en el pozo de dinero. Ahora los escáneres muestran que hay toda una red bajo Oak Island. Se han revelado numerosas cámaras pequeñas, túneles laterales y posibles puntos de entrada. Esto ha reforzado la idea de que el pozo de dinero puede ser una distracción y que los verdaderos tesoros están en otra parte. Otro punto importante es que las herramientas modernas han mitigado en cierta medida el peligro. Los sensores de gas, el control de la presión y la cartografía estructural han hecho que el trabajo sea mucho más seguro. Los accidentes que antes parecían ocurrir de la nada se comprenden ahora por causas subyacentes. Esto no ha disipado por completo las historias de maldiciones, pero ha quedado claro que muchas de las muertes se debieron a técnicas defectuosas y a la falta de conocimientos. Lo más interesante es que la tecnología no ha resuelto el misterio de Oak Island, sino que lo ha profundizado. Cada exploración plantea nuevas preguntas. Lo que antes parecía imposible ahora parece posible, y lo que se consideraba sencillo está demostrando ser complejo. Hoy en día la búsqueda en Oak Island no se basa únicamente en palas y suerte, sino en datos, exploraciones y ciencia. Sin embargo, la tecnología solo puede guiar el camino, no dar las respuestas. La verdad sigue estando bajo tierra. La única diferencia es que ahora la humanidad avanza hacia esa verdad no en la oscuridad, sino a la luz de una pantalla. Podría ser la estructura hallada cerca de Smith's Cove el verdadero punto de entrada. Cuando se habla de Oak Island, la atención de la mayoría de la gente se dirige automáticamente al foso del dinero. Durante años se ha creído que el verdadero tesoro se oculta en ese profundo pozo. Pero los recientes descubrimientos han planteado una gran incógnita. ¿Fue el pozo del dinero una mera distracción desde el principio? Y el verdadero punto de entrada estaba en otro lugar, concretamente desde Smith's Cove. Las estructuras encontradas cerca de Smith's Cove no parecen las de una costa ordinaria. El revestimiento de piedra, las plataformas de madera y los canales de control del agua sugieren que no se trataba solo de un sistema para retener el agua, sino posiblemente de una ruta de acceso. Lógicamente esto tiene más sentido. Si alguien estuviera escondiendo un tesoro tan valioso, lo colocaría directamente en una fosa profunda donde todo el mundo empezaría a cavar. O crearía un punto de entrada oculto desde la orilla del mar conocido solo por quienes lo construyeron. Cada vez que se excavaba la fosa del dinero, se llenaba de agua. Es como si el lugar estuviera deliberadamente diseñado para cansar y despistar a la gente. Por otro lado, los túneles de inundación, los desagües de piedra y las estructuras de Smith's Cove parecen más prácticos.
Al estar cerca del mar, tanto la entrada como la salida habrían sido más fáciles desde aquí. Algunos investigadores creen que el verdadero pasadizo comenzaba bajo el agua y que el Pozo del Dinero era solo una trampa para mantener la atención de todos centrada allí. Si tenemos en cuenta la psicología humana, este astuto plan parece totalmente posible. La mejor manera de detener a alguien es mantenerlo ocupado en la dirección equivocada. Durante 200 años la gente ha estado atascada en el Pozo del Dinero de Oak Island, mientras que Smith's Cove revela lentamente sus secretos. Por eso muchos expertos creen ahora que el camino hacia la verdadera cámara del tesoro quizá nunca se construyó desde arriba, sino desde abajo a través del mar, si Smith's Cove es el verdadero punto de entrada. ¿Por qué se construyó un sistema tan complejo bajo el Pozo del Dinero? ¿Fue solo por seguridad o para ocultar algún secreto mayor? La verdad de Oak Island no se oculta en una capa sino en varias. La posibilidad más aterradora es que Oak Island siga jugando con nosotros. El verdadero camino podría estar justo delante de nuestros ojos, pero simplemente no podemos verlo. Ahora la pregunta es para ti. Si el Pozo del Dinero era solo una distracción, ¿dónde se esconde el verdadero tesoro? ¿La cala de Smith nos conducirá a la verdad o resultará ser otra trampa más? Comparte tus ideas en los comentarios porque quizá la próxima pista no la esconda un experto, sino tu propia forma de pensar.